En RCR, Red de Comunicación Regional, Elecciones 2026. Esta hora estamos en comunicación con el doctor Erasmo Reina. Él es candidato al Senado Nacional por el Partido Aprista Peruano con el número 28. En su momento ha sido viceministro de Justicia. También se desempeñó como abogado del expresidente de la República, Alan García. Qué gusto saludar al doctor Erasmo Reina. Es un gusto conversar con usted. Tenga usted buenos días. Muy amable. ¿Cómo le va? Buenos días, don José. Un saludo a todos sus oyentes y radioescuchas. En primer lugar, me gustaría, antes de analizar las propuestas que está llevando al Senado Nacional, me gustaría echarle una mirada a lo que está ocurriendo en el país. En poco menos de 30 minutos inicia la sesión extraordinaria en el Parlamento Nacional, donde se evalúa la posibilidad de una censura al presidente Gerí. ¿Cómo está observando este panorama político en el país, por favor? Desastroso desde todo punto de vista, porque no hay que perder de vista que a Gerí lo eligieron estos parlamentarios que lamentablemente no indagaron mínimamente de qué personaje se trataba. Y estamos hablando de una persona que ya se ha sabido, hace ayer y anteayer, información periodística ha revelado que este señor estaba inclusive sujeto a reglas de conducta y a tratamientos ordenados por el Poder Judicial que pintaban de cuerpo entero la personalidad de José Gerí. Pero además era un tipo que absolutamente estaba preparado para no ser el presidente de la República. De tal manera que primera responsabilidad es de aquellos que lo eligieron. En segundo lugar, yo creo particularmente de que hoy va a ser parte del show. Yo creo que finalmente no van a tener ni siquiera los votos para poder llevar adelante la censura. Mi particular punto de vista es de que acá tendríamos que proceder con una vacancia, que él ya es presidente de la República y tiene la calidad de jefe de Estado, jefe de gobierno, y por tanto le asisten todas las normas prerrogativas referentes al presidente de la República. Pero, aún así, si se sometiera la votación al tema de la censura, yo creo que esto va a ser parte del show. Ya el fujimorismo ha dicho, asumiendo su propia responsabilidad, de que no van a votar ni en favor de la censura ni en favor de la vacancia, y creo que Acuña está en el juego de la escopeta de dos cañones, que sí y que no, así que yo no le veo, la verdad, ningún futuro ni a la censura, peor aún a la vacancia, ¿no? De tal manera que el país tendrá que soportar, ese es el término, a un personaje que ha llegado al poder claramente sin tener las condiciones mínimas para ser tal, ¿no? ¿Cuál sería el escenario más óptimo desde esa perspectiva que usted traza? ¿Que se censure al presidente o en este caso la vacancia? Yo creo que el escenario más adecuado y óptimo sería que él hubiera renunciado. Pero como sabemos es, lamentablemente, pues la clase política, y en esto meto en el saco a todos los que están en el Congreso, incluido Gerí, no tienen el suficiente desprendimiento para que frente a una crisis política puedan tomar una decisión como esta. Yo creo que si acaso llegara la cordura, la razonabilidad a los congresistas, probablemente hoy día no deberían aprobar la censura y más bien ir a un proceso de vacancia, que es lo que correspondería. Pero insisto, soy absolutamente escéptico, pesimista de que uno y otro caso cosa pase, ¿no? ¿Cuál cree usted que es la razón o las razones de fondo, doctor Ramos Reina? Usted ha sido viceministro de Justicia, por la que en la última década hemos llegado a esta situación. 7 presidentes de la República. ¿Cuál cree que sea el elemento, el telón de fondo para situarnos en esta inestabilidad política constante? La crisis política de los partidos políticos, esencialmente, José, y acá yo quiero señalar que esto inició desde el fujimorismo, en la que se destruyó la institucionalidad en el país, se destruyó la partidocracia. Mal que bien, teníamos partidos políticos que tenían, digamos, una ideología, funciones programáticas, visión de país. Y luego pues vino ya una suerte de idas y venidas en diferentes partidos políticos, y luego claramente la reforma política que impulsó Vizcarra, ¿no es cierto?, que en realidad lo que ha hecho es dinamitar más el sistema político
estableciendo procedimientos administrativistas, privilegiando el documento, el papel, ¿no es cierto?, sobre la realidad política y de lo que deberían ser verdaderamente los políticos. Es decir, la reforma política se encargó a quienes sabían de política sobre la base del papel, pero no a quienes realmente estaban vinculados a organizaciones políticas. Y ahí tenemos una elección con una cédula de votación que va a ser una sábana, ¿no es cierto?, con 30 y tantos partidos políticos, miles de candidatos, ¿no es verdad? Y la población absolutamente confundida por quién va a votar, y en un escenario además en que la partidocracia, con excepciones del partido aprista, en la que se llevó adelante un proceso democrático interno de elección, un aprista, un voto, el resto solamente ha sido, pues, en realidad, pura finta, ¿no? Pura finta. Ahora, esta ruptura de la institucionalidad, ¿cómo de una u otra manera determinarla en el próximo Congreso? Vamos a tener dos cámaras, diputados, vamos a tener senados, ¿no? ¿Qué tanto va a servir este contrapeso del Senado para justamente garantizar, ¿no?, la estabilidad, para generar instituciones sólidas? ¿De qué manera esto puede servir para encaminar el sistema democrático en el país, doctor Reina? Sí, es muy importante que en el próximo proceso electoral del 12 de abril los peruanos sepamos aprovechar la oportunidad de que, creada constitucionalmente la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, podamos elegir realmente a aquellas personalidades que con su conocimiento y experiencia pudieran aportar para poder pensar, legislar, porque finalmente son los que aprobaríamos, si el pueblo me da la gracia de tener su voto, aprobar en la Cámara Alta aquellas normas que deben pasar. Es decir, a partir de la Cámara Alta tiene que verse que las normas respondan a un objetivo, a un fin país, que respondan a políticas de Estado, que respondan a criterios que busquen el desarrollo de la nación y no beneficios de carácter particular o normas declarativas, que además signifique un buen desempeño del Senado para elegir a las altas autoridades de nuestro país que precisamente fortalezcan la institucionalidad y no, pues, salir de tremenda batahola institucional en la que se ha convertido nuestro país, donde han habido enfrentamientos, Fiscalía de Nación, Poder Legislativo, Poder Judicial, un juez suspendiendo funciones de una institución como el Ministerio Público, otro juez de la Junta Nacional de Justicia, otro juez suspendiendo funciones del Congreso de la República. Realmente una batahola institucional que tiene que ponerse fin. Yo creo que a partir de la elección del 12 de abril, sabiendo votar bien, creo que podríamos tener una Cámara Alta que pudiera darle el toque de experiencia y conocimiento para que la institucionalidad retome y se fortalezca en el Perú. Uno de los aspectos de lo que usted siempre ha mantenido observación, tanto como litigante y en su momento como viceministro de Justicia, ha sido el tema de la administración de justicia, ¿no? ¿Se requiere hacia adelante una reforma de la administración de justicia, doctor Reina? Siempre va a causar, digamos, cierto nerviosismo, de verdad, el tema de hablarse de reforma del sistema de justicia. Pero lo real y concreto es que nuestra justicia, al margen de la justicia que está vinculada al crimen organizado, claramente, y al crimen de cuello y corbata, yo me estoy refiriendo a la justicia que interesa a la madre que tiene que esperar año y medio para que se resuelva su situación de alimentos, al pequeño inversionista que compra un puesto de venta, de verdad, y que lo alquila, y que una vez que el inquilino moroso no quiere salir del puesto, tiene que demorarse 2 o 3 años o más para lograr recuperar su predio. Yo quiero referirme entonces a aquella justicia que está cerca a los peruanos, que es la justicia de paz, y que lamentablemente en este país ha sido absolutamente descuidada. Pero además quiero referirme al Ministerio Público, que al margen de fiscales que han servido como parte de la artillería política, ¿no es cierto?, de determinado sector para combatir a un determinado sector político y proteger a otro, hay fiscales que requieren mejores recursos. Necesitamos implementar
centros de los procesos inmediatos, es decir, frente al tema de los delitos de flagrancia, fiscalía, abogado, de oficio, poder judicial y policía, hacer que los procesos en aquellos delitos menores puedan terminar en una semana, 2 semanas y no en años como es ahora. De tal manera que sí, hay que llevar adelante una serie de medidas que precisamente acerquen la justicia al pueblo y se convierta verdaderamente parte del sostén del sistema democrático. Porque cuando tú tienes un sistema de justicia que no responde a la solución de los conflictos y a la incertidumbre jurídica o eliminar la incertidumbre jurídica de la población, lo que estás haciendo finalmente es socavar la democracia, ¿no? Entonces, fijémonos en eso y claramente no evitar ya esta suerte de guerra interna en las instituciones de nuestro país vinculadas al sistema de justicia. A propósito del tema que usted toca, esta instrumentalización de la Administración de Justicia, fundamentalmente en el Ministerio Público, ha sido uno de los factores justamente para el debilitamiento institucional y para el requebrajamiento del sistema democrático en nuestro país. Absolutamente, ¿no? Mire usted, yo me pregunto en qué país democrático y que se llame desarrollado, institucionalizado, puede usted tener un fiscal que se plante en la puerta de la fiscalía, un fiscal provincial, es decir, de la jerarquía donde empieza a escalarse, y se dirija a su jefe, al fiscal de la nación, en términos, digamos, no descorteses, sino absolutamente de insulto, ¿no es cierto?, de sublevación, por llamarlo un término más concreto, es decir, que se enfrente a la más alta autoridad. Eso evidentemente significó la ruptura de la institución, y tener ahí fiscales que se convirtieron en las vedettes, ¿no es cierto?, en los super amigos que combatían el crimen, cuando en realidad lo que tenían que era enfocarse en su trabajo técnico, jurídico. Lo que hicieron fue convertirse, pues, en verdad, en héroes de historietas, ¿no es cierto?, y en realidad eran héroes de barro, ¿no?, ídolos de barro. De tal manera que sí, el Ministerio Público ha pasado por una etapa oscura, negra, ¿no es cierto?, que felizmente todo indica va saliendo de aquella etapa con el doctor Tomás Aladino Gálvez como fiscal de la Nación. No es suficiente. Hay que ir a buscar que el Ministerio Público tenga, por ejemplo, eso es un tema que vamos a impulsar desde la célula parlamentaria aprista, más fiscales supremos, de tal manera que el poder no se concentre en 4 o 5, sino en 11 fiscales supremos, y que el fiscal de la Nación ejerza lo que hace el presidente del Poder Judicial, labores de conducción de la institución, velar por el desarrollo de la institución y no estar enfrascado, ¿no es cierto?, en enfrentamientos con autoridades políticas, sino preocuparse por la conducción de la institución. ¿Cómo está marchando la campaña política, doctor Reina? Con mucho optimismo. Hemos estado en Chimbote de Trujillo, en la Gran Lima, y mañana partimos al Cusco y a Bancay, exponiendo nuestras propuestas. Recibimos de la población la alegría de que el APRA vuelve y que el APRA es necesario en el Congreso de la República. Así que en esa medida estamos difundiendo nuestras propuestas, como la muerte financiera, bancaria y registral del crimen organizado, el reforzamiento de la unidad de inteligencia financiera para combatir el crimen organizado, cárceles factoría, es decir, cárceles que sean para verdaderamente convertirse en centros de producción, ¿no es cierto? Y finalmente, el bloqueo total en las cárceles de Perú para que no se produzcan llamadas extorsivas. Entonces, estas propuestas y otras son las que venimos difundiendo, y creo que igualmente la campaña presidencial de nuestro candidato Enrique Valderrama va encontrando en la población la acogida necesaria, y vemos con mucho optimismo que vamos creciendo en la aceptación popular, y miramos el 12 de abril con mucho optimismo los resultados en favor del Partido del Pueblo. Doctor Erasmo Reina, candidato al Senado Nacional por el Partido Aprista Peruano con el número 28, yo le agradezco la gentileza de haber compartido esta invitación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias. Voy con el 28, el número de la patria, Senado Nacional. Le agradezco la gentileza. Conversamos con el doctor Erasmo Reina, candidato al Senado Nacional por el Partido Aprista Peruano. En RCR,
Red de Comunicación Regional, Elecciones 2026.